El presidente de la República, Danilo Medina, llegó a la República Popular China acompañado con una amplia delegación de ministros y empresarios y periodistas que le han acompañado en este viaje. Y por supuesto, a partir de hoy es cuando se inicia el periplo del presidente Danilo Medina con funcionarios del gobierno de la República Popular China, comenzando con el presidente Xi Jinping y siguiendo con el primer ministro, luego con el presidente de la Asamblea Popular. El presidente Danilo Medina va a firmar, se ha dicho ya, unos 15 acuerdos comerciales o de cooperación con las autoridades del gobierno chino. Esto, hubo un medio de comunicación que reveló, Diario Libre, ayer, que entre los proyectos que estaría desarrollando la República Popular China como interés en invertir en República Dominicana sería el desarrollo del tren entre Santo Domingo y Santiago, que es un viejo sueño de algunos de conectar, sobre todo para transporte de carga, un tren que conecte a Santo Domingo con Santiago, pasando por varias de las poblaciones que hay entre ambos extremos de las dos principales ciudades de República Dominicana. Y además está el hecho de que ese tren de carga podría podría descongestionar la principal autopista de República Dominicana, que es la autopista Duarte, sobre todo de los camiones y los vehículos de alto calibre, que son los que transportan las cargas y lo hacen por la misma autopista por donde van los automóviles livianos. Una autopista que por demás está en condiciones precarias, donde desde hace un tiempo se ha estado señalando la necesidad de intervenirla, de readecuarla. Y pues esto crea atrasos también en lo que es el transporte de carga, debido a que deben tener mucho más precaución al momento de transportarse. Bueno, ese proyecto tendría alguna incidencia también en relación con el monopolio que ha habido en República Dominicana, defenestrado con el tema de las cargas y la paralización de determinadas empresas o determinados sectores por parte de los transportistas de carga. Pero bueno, ese es un elemento. Ernesto Selman, el vicepresidente ejecutivo de CREES, el Centro de Estudios Regionales de Economía, ha dicho que hay que tener mucho cuidado con el tema de ese tren entre Santo Domingo y Santiago, que hay aspectos que no se están viendo y que eso podría tener efectos contraproducentes en términos económicos. Habría que verlo, por supuesto. Y Samuel, la otra posición que se expresó ayer es la del Partido Revolucionario Moderno, el principal partido de oposición, que ha dicho que el gobierno, que el PRM saluda, en primer lugar, la iniciativa del gobierno de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, y que eso ya lo dijeron cuando se produjo, que lo ven muy bien. Sin embargo, le preocupa lo silencioso que ha sido el gobierno en el tipo de acuerdo que va a firmar el presidente Danilo Medina con la República Popular China, que son 15 acuerdos y de los cuales no se tiene absolutamente ninguna información, que es secretismo lo que hay en la posición del gobierno y que obviamente relacionado con la soberanía nacional, el derecho que tiene el gobierno de firmar acuerdos, hay un elemento relacionado con la transparencia que no se está dando, que el gobierno tiene que ser claro en este aspecto y dar a conocer todos los acuerdos que está firmando con la República Popular China, tomando en cuenta que es la primera vez que tenemos acuerdo con ese país. Exacto, un coloso, hay que señalar, el coloso de Asia. No está de más, no entendería por qué motivo el Estado, el gobierno, el presidente Medina, guardaría secreto con respecto a los acuerdos que se firmen. Son 15, tal como señalas, y son desde luego acuerdos beneficiosos para República Dominicana. Y cada uno de nosotros debería tener pues acceso libre a este tipo de información y desde luego
tener opinión con respecto a este tipo de acuerdos debido a que no se toman de manera unilateral. El gobierno no debe tomar un acuerdo y decir, sí, este conviene, a pesar de que quizás cuando se analiza a profundidad puede que tenga algunos aspectos que no sean tan beneficiosos para el país. Bueno, pero en general se entiende que sí, que son pues propuestas que tiene el gobierno dominicano con el gobierno chino que serían de beneficio para ambas naciones. Bueno, el PRM que dice que hay secretismo. Uno tiene que reconocer que los gobiernos firman acuerdos que muchas veces tienen elementos estratégicos o partes que son de difícil divulgación y que darían pistas o darían elementos adversarios que no necesariamente tienen que darlo a conocer. Es decir, cuando hay acuerdos, por ejemplo, relacionados con la seguridad, cuando hay acuerdos relacionados con la cooperación en inteligencia, si hay algún tipo de acuerdo, por ejemplo, comercial, sobre cuestiones marítimas, por ejemplo, para ¿tú te refieres a acuerdos que tengan aspectos sensibles? Sí, sensible, por supuesto. Aquí nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública, pero esa ley de acceso a la información pública dice, bueno, hay limitaciones en cuestiones relacionadas con la competencia o cuestiones relacionadas con la seguridad y te da muchísimas limitaciones. Entonces, en los acuerdos que República Dominicana ha firmado, por ejemplo, con Estados Unidos, hay cuestiones que normalmente no se conocen. Claro. O que ha firmado con otros estados, o que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. Aquí las informaciones que se publican de los acuerdos con el fondo o de las opiniones del fondo sobre el desarrollo de la economía dominicana son muy limitadas. El análisis del capítulo 4 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo publica lo que el gobierno quiere que se publique. Entonces, en este sentido, uno tiene que entender la petición del PRM, pero también habría que ver si hay cuestiones delicadas en la cooperación entre República Popular China y República Dominicana, y más si hay el problema de que Estados Unidos está ojeroso o celoso o preocupado por el tipo de relaciones que la República Popular China está desarrollando. No hay República Dominicana, no, porque está Panamá, están todos los países con los cuales El Salvador recientemente China ha establecido relaciones. Entonces, Estados Unidos dice, espérate, esta zona es una zona en la que nosotros tenemos influencia, es una zona cercana, estratégica, importante para Estados Unidos, y el hecho de que China se inmiscuya, intervenga, podemos dejarlo que ellos lo hagan en Cuba, ¿verdad? O en Venezuela, pero en República Dominicana, en El Salvador, en Panamá, ahí está el tema del canal. Claro, son países de alto interés para Estados Unidos. Son países de interés estratégico para Estados Unidos y esto tiene, digamos, algunas preocupaciones. Y tal vez el gobierno dominicano pueda discutir temas. Por ejemplo, Taiwán denunció que República Dominicana había vendido sus relaciones con la República Popular China. Es decir, que China había comprado a República Dominicana por un monto supuestamente de 3.000 millones de dólares. Eso se dio como denuncia, pero es una reacción exagerada. Uno no sabe hasta qué punto. Ojalá que el gobierno dominicano haya podido conseguir donaciones o apoyos o construcción de vivienda por 3.000 millones de dólares. Ojalá. Sería una excelente negociación, ¿verdad? Sería buenísimo. Pero también hay que recordar que en el momento en el que el gobierno de Taiwán hizo ese señalamiento, pues justo se había dado a conocer que República Dominicana había roto ya relaciones con Taiwán para establecerlas con China. Así que muchos dijeron, bueno, es un grito de dolor por parte de Taiwán. Pero aún así, los países tienen potestad para elegir los países con los cuales desean establecer acuerdos de cooperación mutua. Muy bien. Pero tenemos que Vamos a hacer una pausa.
Desde hace algunos meses el gobierno dominicano ha estado trabajando en la elaboración de una propuesta de atención primaria para establecerla como fundamento del sistema de seguridad social. Por eso se está hablando de la modificación de la Ley de Seguridad Social. Y además, porque el Estado dominicano ha estado haciendo reformas en el área de salud, como la descentralización, como la separación de los servicios hospitalarios con el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública como ente rector, que era juez y parte y ahora se ha separado. Hay una entidad que dirige los servicios hospitalarios de República Dominicana y esto, por supuesto, ha generado inquietud en determinados sectores que participan de los servicios de salud. Esa propuesta estuvo preparándola la Superintendencia de Salud de República Dominicana, CISARRIL. Y ahí hay una persona que conoce, Pedro Luis Castellano, que trabaja muy bien, que ha sido un salubrista durante muchos años, que fue consultor de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Y Pedro Luis Castellano y la CISARRIL saben muy bien lo que están haciendo. ¿Qué ha resultado? En primer lugar, ha habido siempre muchas dificultades con las administradoras de riesgos de salud y también ha habido muchas dificultades con las sociedades médicas especializadas y con el Colegio Médico Dominicano. Pero también han tenido una postura muy radical los propietarios y médicos asociados en ANDECLIP, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Que se ha dado un matrimonio, así lo define Arismendi Díaz Santana, un matrimonio entre el Colegio Médico Dominicano y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP. ¿Para qué? Para oponerse al sistema de atención primaria que está proponiendo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Obviamente, en el Congreso Nacional se está hablando de la necesidad de la reforma de la Ley de Seguridad Social. Todo sistema de salud y también de seguridad social necesita una puerta de entrada para racionalizar y bajar los costos altísimos que tiene la atención en salud. Es decir, una persona no puede de ninguna manera, al entrar al sistema de salud, irse directamente a un médico especializado. Y sencillamente eso es lo que hemos tenido históricamente. Lo que ocurrió es que cuando entró en vigencia la Ley de Seguridad Social, las sociedades médicas especializadas lograron doblarle el pulso al gobierno. Y esto sencillamente ha representado, primero, un sistema de salud sumamente deficiente y un sistema de salud altamente costoso. Entonces tenemos problemas muy serios de precariedad en los servicios, tenemos altísimos costos en los medicamentos y tenemos una pérdida de tiempo y de oportunidad muy grande por temas relacionados con intereses económicos. Exacto. Que no son solamente las ARS, las administradoras de riesgos de salud, que son también los médicos individuales, lo de las sociedades especializadas, que son también los miembros del colegio médico y que son también los empleados del Estado que participan en hospitales y que al mismo tiempo están en clínicas. Aquí hay de todo. Pero además están las compañías farmacéuticas, que también tienen participación en todo este embrollo. Mira, el problema es que desde el 2001 la salud se ha convertido en un negocio y se ha afianzado con la Ley de Seguridad Social que se promulgó en esa fecha. Ahora se está hablando de la necesidad de reformarla. No sé si mágicamente se dieron cuenta del negociazo que ha sido tener esta ley para los servicios de salud, especialmente para las administradoras. Tenemos servicios que son precarios, un copago que es muy alto, donde personas que probablemente pasaron a este sistema no tienen los recursos necesarios para asistir a una clínica privada y pagar la diferencia en cuanto al servicio que recibe. Y por lo cual los servicios públicos siguen estando anegados. No hay un desahogo. La materia pendiente, una de las tantas que tenemos en República Dominicana,
es justamente la atención primaria. Se ha dicho que este sistema podría ayudar también a desahogar debido a que podría de esta manera pues brindar atención médica a las personas necesitadas con más agilidad. Sin embargo, esto se sigue debatiendo, no se lleva a cabo, se dice en un momento que sí, que es necesario, en otras se rechaza, y parece que nos vamos a mantener en esa bola durante unos años más donde se necesita reformar, pero no se hace. Se dice que es obligatorio ya debatir esto de manera profunda, tampoco se hace. La seguridad social sigue siendo un dolor de cabeza para República Dominicana y para todos los dominicanos específicamente. Bueno, lo correcto, Samuel, es que la atención primaria se convierta en una prioridad. Y atención primaria es verdad, es tener centros hospitalarios de calidad que puedan ofrecer atención primaria. Es tener clínicas rurales o ubicadas en lugares estratégicos en donde pueda ofrecerse atención primaria, en donde incluso el médico familiar también forma parte de esto. Pero hay las instituciones en total de la seguridad social, la DIDA y todas las demás, el propio Consejo Nacional de la Seguridad Social, Consejo Dominicano de la Seguridad Social, tienen que echar adelante esto sin que sean afectadas sus decisiones por los intereses económicos que están en juego. Aquí hay mucha gente sacando beneficios, ventajas, altísima rentabilidad de los servicios de salud, sobre todo porque el gasto de bolsillo sigue siendo un elemento fundamental. Claro. Y porque el gasto de bolsillo lo que hace enriquecer a quienes ofrecen los servicios de salud, en realidad. Porque si usted tiene un seguro médico, se supone que usted tiene un seguro médico que debe cubrirle, no que le cubra el 1% de lo que usted necesita, porque usted no tiene ni acceso a los medicamentos, ni acceso siquiera a consulta, y en este país lo que hemos establecido como seguridad social se ha convertido poco a poco en una farsa. Es una verdadera estafa lo que está ocurriendo. Y aquí hay gente que ha hecho muchos millones en pesos y en dólares con una seguridad social falsificada, que fue inicialmente un buen proyecto, pero poco a poco, en los 18 años que tiene, ha ido siendo transformada. Y obviamente el sistema financiero también se ha inmiscuido, aquí todo el mundo participa porque es uno de los sectores más rentables de la economía dominicana. Tú dices que... ¿Por qué? Bueno, pues tiene que ver con la vida de la gente. Tú dices que ha cambiado, yo digo que la han acomodado. Se ha ido acomodado porque es lo que decía, que se ha vuelto un negocio tan grande que pues las prestadoras dicen, no, imposible que se pueda quizás introducir proyectos que afecten sus intereses. Y es el tema de la seguridad social y el tema de la atención primaria nunca van a ser compatibles. Porque es que afecta a los intereses de la atención primaria. Pero es el Estado el que tiene que representar a la sociedad. Son las instituciones del Estado, el Congreso Nacional, que es una institución estatal, uno de los poderes del Estado, que tienen que velar por el interés de la ciudadanía en estos casos. El Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, porque en definitiva, tanto el Colegio Médico Dominicano como Andeclit, como las ARS, todas están defendiendo un negocio, porque en definitiva ahora se habla ya de que los pacientes no son pacientes. No, son clientes. Ahora son clientes. Son clientes. Entonces, obviamente, ese solo concepto implica un cambio en la concepción de cómo se va a tratar a la persona. Es decir, un cambio que puede ser tan importante en el sentido de que si el cliente tiene cómo pagar, se le puede dar toda la atención y se le puede salvar la vida. Pero si no tiene cómo pagar, el cliente se fuñó con J. Se va a joder. No, definitivamente. No, es que es así. Esa es la realidad, no es otra. Aquí no hay nadie en este país que no pueda decir que por lo menos ha tenido un pariente que se haya visto su salud entorpecida o empeorada porque hay trámites burocráticos, económicos, mercantiles principalmente, que no le permiten acceder a la salud. Eso lo conocemos todos. Hemos tenido muchos casos de muertes de personas que sencillamente por razones económicas, yo
Mira, recuerdo un caso emblemático desde mi punto de vista. Julio Peña se llama, un empresario, dueño de una compañía llamada Industrias Taveras, que tiene en la cumbre de la autopista Duarte, entre Bonao y Villa Altagracia, un negocio próspero, millonario el muchacho, pero bueno, el señor, pero las condiciones físicas en las que él estaba, porque estaba trabajando cuando le vino una complicación, un infarto parece ser, y no lo atendieron en un centro médico por las condiciones físicas que tenía, y se murió. Entonces, eso, señores, es lo que va a seguir ocurriendo en este país si el Estado dominicano no toma medidas fuertes, medidas drásticas en relación con la protección de la salud de la sociedad dominicana, de la población dominicana. El hecho de ser pobre no significa que la gente tenga que morirse por falta de atención. La atención primaria es fundamental y hay que establecerla. Se oponga el Colegio Médico Dominicano, o se opongan DECLIP, o se oponga quien se oponga. Un sistema de salud comienza por la atención primaria, no por otro lugar, por ninguna sociedad especializada. Algo que ya es básico en todos los países del mundo. Si no, no es sistema de salud. Así, tan así sencillo de como sencillo. eso. Hacemos una pausa. Bueno, es conversación obligada para todos los medios de comunicación, un tema que se ha estado debatiendo ya el último año, y es el caso de la muerte de Emily Peguero, que pues se encuentra ya en su recta final. El día de ayer, durante una larga audiencia muy emotiva, donde hablaron las partes, se introdujeron los argumentos por parte de la defensa de Marlyn Martínez. También hubo réplica y contrarréplica del Ministerio Público y de los defensores de Marlon y Marlyn Martínez. Pues estuvo tildado por la moción, tal como se señalaba, debido a que pues hablaron los padres de Emily Peguero, de Emi, y también habló Marlyn Martínez. Marlyn no pidió disculpas directamente. Ella sí se mostró muy compungida, lloró mucho. Dijo que no podía mirar a la madre de Emily a la cara y decirle que su niña había fallecido, se encontraba sin vida. Sin embargo, esto debido a que la madre justamente decía a Marlon específicamente que él pedía disculpas pero no le miraba a la cara, y por lo cual ella entendía que no había un arrepentimiento per se. Ya será para el próximo 7 de noviembre cuando se espera que se fije la sentencia sobre este caso. El Ministerio Público ha pedido la pena máxima en ambos casos. Hay que ver si la evidencia que se ha presentado durante todo este caso pues es suficiente para condenarlos, ya sea por homicidio o por asesinato, que es un clamor de la gente, aunque una cosa es lo que pide el pueblo y otra cosa es lo que la evidencia presentada pues permite judicializar. Bueno, casos como estos son emblemáticos y por eso genera tanta atención de parte de la opinión pública, debido a que aquí se combinaron muchos factores. Aquí hay un factor público, porque tiene que ver con el Estado. La señora Marlyn Martínez era subdirectora de pasaporte. De pasaporte, exacto. Tenía una militancia en el Partido Revolucionario Dominicano y parece que utilizó sus influencias políticas inicialmente en algunos de los pasos que dio para la comisión de este crimen. ¿Cómo se dio el crimen? En definitiva, hay varias versiones que se dieron, pero Emily Peguero resultó muerta estando embarazada. Una versión dice que fue un intento de aborto mal practicado. Otra versión, hay otras versiones en relación con el sadismo con que al final terminó siendo desmembrado el cuerpo de Emily Peguero y transportado a un basurero, algo así fue, donde
finalmente... En primer lugar, a un basurero donde, según las versiones, fue arrojado por Marlon Martínez, y luego de que se investigó, se empezó la investigación, fue trasladado a otro lugar y posteriormente al otro basurero donde finalmente fue hallado. La justicia tiene, el sistema de justicia tiene una altísima responsabilidad, y no se trata de populismo penal, ni siquiera de justicia popular. La gente está atenta a esto, y está atenta porque es un caso en el que hay mucha sensibilidad, y hay mucha sensibilidad porque se cometió un crimen contra una adolescente embarazada. Ese es un fenómeno que marca muy fuertemente a la sociedad dominicana. Son situaciones que pocas veces se presentan, pero cuando se presentan hieren la colectividad y el sentimiento de la sociedad. Casos como el niño Llena Saibar, por ejemplo, es un caso parecido. Hay cierta similitud en cómo se comportan los criminales que participan en el crimen. Está todo el componente familiar, está la relación amorosa o la relación informal que pudo tener Marlon Martínez con Emily Peguero. Hubo un embarazo. Es decir, está el tema de, bueno, alguien se encargó en algún momento, tanto a Emily Peguero como a Marlon, de ofrecerle algún tipo de orientación en materia de educación sexual. ¿Cómo manejar un tema de un embarazo? ¿Por qué crea terror un embarazo en un hombre, en un adolescente que embaraza a otra joven adolescente? ¿Es la muerte la solución a un tema como ese? ¿Es tan grave? Es decir, hay muchísimas preguntas que uno puede hacerse sobre este fenómeno, y todo eso se lo hace la gente, en definitiva, como búsqueda de explicación de fenómenos criminales horrorosos, vergonzosos, abominable, como es el caso de Emily Peguero y de Marlon Martínez. Así es. A las 2 de la tarde es cuando se va a iniciar la audiencia. Y atentos, todo el mundo está atento. La comunidad de San Francisco está muy pendiente a lo que está ocurriendo con este caso. Y pues desde luego le ha estado dando seguimiento. Desde el día 1 se involucró incluso en la búsqueda de Emily Peguero cuando desapareció. Así es. Señora, muchas gracias por la compañía. Daremos seguimiento a los acuerdos que en el día de hoy estaría firmando el presidente Danilo Medina en Beijing. Hay un grupo de empresarios que acompaña al presidente Danilo Medina, invitado, aparte de todos los ministros que hay. Entre ellos está Juan Vicini, está Pedro Brache, el presidente del CONE, está Fernando Capellán, está Héctor Rizek, está Abraham Hasuri, muchísimos empresarios. Larguísima. Una lista muy larga de gente que está acompañando. Invitado por el presidente, por supuesto. ¿Verdad? Y daremos seguimiento también a un hecho violento que aconteció en la madrugada de hoy en la Abraham Lincoln, en un centro, un McDonald's, en donde hubo un hecho de violencia, y estamos publicando ahora los datos sobre esa información. Hasta mañana.